Hola jóvenes, bienvenidos a una Polimedia más, a la clase Matemáticas 4 de 11º grado de BCH, la lección Aplicación de derivadas, la unidad Diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Recordemos que estamos en la unidad 3 y en la lección número 2. Muy bien, mi nombre es Franklin Fugón, como ya muchos me conocen, y hoy analizaremos la clase número 2, tabla de variación. Vamos a ver más adelante de qué se trata. El objetivo es establecer la relación entre el signo de la derivada y el cambio del valor de la función que estemos trabajando, obviamente. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores, y también utilizaremos un poquito de la aplicación GeoGebra, que pueden utilizarla desde su teléfono o bien desde el navegador. Este contenido se ubica en la página 50 de la guía del docente de Matemáticas 4 o bien página 40 del libro de texto del estudiante, también de Matemáticas 4. Muy bien, veamos la definición. En un intervalo, una función f de x es creciente si x menos x sub 1 es menor que x sub 2, entonces evidentemente f de x sub 1 va a ser menor que f de x sub 2. Y obviamente va a ser creciente en el caso de que x sub 1 sea menor que x sub 2, lo que esto generaría que x sub 1, presten atención con esto, o f de x sub 1 sea mayor que f de x sub 2. Ahora vemos algunos ejemplos para puntualizar algunas cosas importantes. Si nosotros tenemos una función y igual a x más 1, si nosotros derivamos esta función, obviamente vamos a encontrar que la derivada es 1. Y 1 es mayor que 0. Por lo cual podemos ver que evidentemente la función va a ser creciente. Veamos por el otro lado. Si tenemos y igual a menos x más 1, esta función la derivamos, obviamente nos va a quedar menos 1. Pero menos 1 es menor que 0. Lo cual concluimos que es decreciente esa función. Y en términos generales, pues algo similar sucedería con una función cuadrática. Y igual a x al cuadrado va a ser, en este caso, la derivada va a ser 2x y menor que 0 va a ser decreciente porque vean, va hacia abajo, de izquierda a derecha, y creciente cuando sea mayor que 0. Es decir, esa raíz de x al cuadrado la vamos a utilizar muchísimo. Y vamos a ver para qué más. Fíjense bien, como se ve en este ejemplo, hay una relación entre el cambio del valor de una función y el signo de su derivada. Es decir, el signo de la derivada nos puede decir muchísimo en una gráfica. Muy bien, veamos el siguiente teorema, sea f de x, una función continua en cualquier intervalo, llámese a, b, y diferenciable en ese intervalo, bueno, abierto a, b, f' de x va a ser mayor que 0 en a, b si f de x es creciente en ese intervalo a, b. Es decir, tienen una relación. De igual forma, f' de x va a ser menor que 0 en a, b si f de x es decreciente en a, b. Muy bien, para tener una mejor idea, veamos el siguiente ejemplo. Sea f de x, tenemos nuestra función x al cuadrado menos 4x más 1, y vamos a investigar el signo de la derivada, es decir, de f de x, y el cambio de valor que torna f de x. Vamos a la solución entonces. Nos quedaría f' de x va a ser igual a 2x menos 4. Vean aquí, derivamos este 2, pasa acá abajo. A multiplicar 2x a la 2 menos 1 es 1. El menos 4x al derivarlo nos queda menos 4. Y el más 1, recuerden que la derivada es 0. Derivada de una constante es 0. Ahora bien, esa derivada igualémosla a 0. Entonces nos quedaría 2x menos 4 igualado a 0. El menos 4 lo enviamos al otro lado, nos queda positivo 4. Y este 2 lo mandamos a dividir. X va a ser igual a 4 entre 2, que x en realidad es x igual a 2. Aquí me omití el paso de despejar, pero pues estamos en matemáticas 4, creo que lo podemos hacer de esa manera. X va a ser igual a 2. Ahora veamos, ¿qué tiene de influencia este x igual a 2? Pues justamente va a tener lo siguiente, pero permítanme mencionarles que la derivada esta, f' de x, 2x menos 4, aquí la tengo representada como la siguiente función. Entonces vean bien, ese 2 que nosotros encontramos, primeramente, es el punto donde corta la gráfica al eje x, y vamos a ver qué incidencia tiene aquí justamente en esa parábola. Aquí tenemos entonces la gráfica de esta derivada. Derivada de 2x menos 4. Ahora bien, por lo tanto, se tiene lo siguiente.
Como x es menor que 2, entonces f' de x evidentemente debe ser menor que 0. X menor que 2, sí. Ajá. Por lo cual, f de x es decreciente, justamente lo que hablamos en la, en el teorema anterior, que si x es menor que 2, entonces la derivada, evidentemente, va a ser menor que 0. ¿Y qué implica que sea menor que 0? Bueno, va a ser decreciente. Recuerden que si es mayor que 0, va a ser creciente. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el punto? Ese punto crítico le podríamos llamar x igual a 0. Entonces, la derivada de eso va a ser igual a 0. Es decir, es esa raíz o ese punto donde atraviesa la gráfica el eje x. Y lo otro importante es que si es x mayor que 2, entonces f' de x va a ser mayor que 0. ¿Y qué implica que sea mayor que 0? Bueno, que sea creciente. Ahora, esta información relevante, queridos jóvenes, vamos a ubicarla en la siguiente tabla para representar esta notación en una tabla para que sea un poco más entendible. Fíjense bien, decíamos de que si x es menor que 2, entonces va a ser decreciente y lo representamos o con un signo negativo. Ahora, el 2 ya habíamos dicho de que es ese punto crítico en donde la gráfica atraviesa al eje x, por lo tanto es 0. Y si es x mayor que 2, va a ser mayor o va a ser positivo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto con nuestra gráfica original de f de x? Bueno, primeramente, si es decreciente, que va a ir de izquierda a derecha bajando. Esto es lo que representa esta flechita. Ahora, veamos el punto crítico. Ya en la derivada original va a ser menos 3. Ya lo vamos a ver en la gráfica de este valor. Y el que sea positivo, pues obviamente que va a ser creciente. Y bueno, en este libro se le llama a esta tabla, pues precisamente la tabla de variación. En algunos ejercicios nos van a pedir justamente esta tabla, donde encontremos el punto crítico que va a ser derivando, igualándolo a 0 y vamos a analizar los intervalos menores y mayores a ese punto crítico. Ahora sí veamos la gráfica. Esta es la gráfica de la función x al cuadrado menos 4x más 1, en el cual, fíjense bien, el punto crítico es 2, pero eso evaluado en la función original, pues nos quedaría menos 3. Es decir, sustituimos a x y le colocamos 2, va a quedar menos 3. Y algo muy importante, este símbolo que aparece en la tabla de variación significa decreciente y cuando va hacia arriba, pues obviamente significa creciente. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Siempre nos solicitan, en este caso ejercicio 2.3, haga la tabla de variación y nos piden para este inciso A, f de x va a ser igual a x al cuadrado menos 6. ¿De acuerdo? Esta es nuestra ecuación original. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es derivar. La derivada de x al cuadrado menos 6, este 2 baja 2x, ya que 2 menos 1 va a ser 1, menos 6 por esta situación de acá. Ahora, si esta derivada le igualamos a 0, pues nos quedaría menos 6 pasa al otro lado, positivo 6 entre 2 va a ser 3, x va a ser igual a 3. Este es el valor y aquí está la representación gráfica. Por lo tanto, se tiene que, lo siguiente, que x es menor que 0, entonces la derivada de x va a ser menor que 0. ¿Y eso qué implica? Que sea decreciente. Ahora, el punto crítico, ¿cuál es? 3. Entonces, el f' va a ser 0. Y va a ser el punto crítico de la función original. Y x mayor que 3, entonces f' de x va a ser mayor que 0, lo cual genera que nuestra función original, no la derivada, nuestra función original, sea creciente. La siguiente tabla pues representa el resultado del ejercicio 2.3, inciso A. Tenemos el punto crítico que es 3, si es menor que 0, pues ya mencionamos que es decreciente. Si es 0, entonces fíjense bien, evaluada en la función original va a ser menos 9, y x mayor que 3, si es positivo, pues aquí va a generarnos que es creciente. Tenemos una mejor visualización aquí en la gráfica. Aquí lo tenemos, la gráfica, aquí tenemos el 3, que es el punto crítico, y aquí va a ser, miren, la correspondencia con 9, este numerito que está por acá. Muy bien, veamos otro ejercicio. El ejercicio 2.3 siempre nos pidan que hagamos la tabla de variación y nos dan esta inciso C, f de x igual a menos x al cuadrado más 2x al cuadrado. Fíjense bien que aquí ya tiene menos x al cuadrado, eso va a tener una incidencia en la tabla de variación, ya lo vamos a analizar.
Bueno, la solución es que lo primero que debemos de hacer es derivar esta función, lo cual este 2 baja aquí a multiplicar con el negativo 1 que está acá, y nos va a quedar negativo 2x más el 2 de acá, esa sería nuestra derivada, y si esta derivada 2x, 12, menos 2x más 2 le igualamos a 0, entonces ese 2 manda al otro lado, va a pasar negativo 2 entre negativo 2, x va a ser igual a 1 positivo. Y aquí está la gráfica de esta, de la derivada menos 2x más 2. Por lo tanto, se tiene que x menor que 1. Entonces la derivada de x va a ser menor que 0. Esto implica que sea creciente. Perdón, aquí es mayor que 0. Y f, x va a ser igual a menos 1. A 1, perdón, va a ser f' de x va a ser igual a 0. Y lo otro que sea menor que 0, entonces va a ser decreciente. Lo cual la siguiente tabla representa el resultado del ejercicio 2.3, inciso C. Y aquí nos aparece menor que 0 va a ser positivo, ya mencionamos acá que era creciente, entonces va a ir hacia arriba, luego tiene un cambio brusco en 1 porque es el cambio de dirección, y va a ser decreciente. Aquí lo podemos ver en la gráfica, va creciendo, llega hasta 1 y luego cambia, ya no va a ser creciente, sino que va a ser decreciente. Muy bien, y de esa manera pues concluimos estos ejercicios de tabla de variación, lo cual es bastante importante utilizando lo que es la derivada porque encontramos el punto crítico, obviamente. Muy bien, y aquí les propongo dos ejercicios para que ustedes puedan practicar en la comodidad de sus casas. El b es f de x igual a 3x al cuadrado menos 6x y el d es igual a f de x igual a menos x al cuadrado más 4. Como siempre, les propongo las soluciones para que puedan verificar sus respuestas. Y pues recuerden que mi nombre es Franklin Fun, soy miembro del equipo de producción de videos del Centro Regional de Formación Permanente del Valle del Sur.